mala porque hablé con ella y me dijo que estaba como bien estable, pero sí, no sabía que se había puesto mala. Dice que la está tirando el COVID en la tarde-noche. Creo que eso es un síntoma general, ¿verdad? Sí, más que todo el cansancio sí es un síntoma general. Hay que tener mucho cuidado de no tener COVID si te van a poner la vacuna, porque te puedes poner grave. Ya ha pasado varias veces que gente que se fue a vacunar no sabía que tenían COVID y se pusieron graves. Bueno, Yo, nada. gracias a Dios, hasta el momento sigo siendo leyenda, mira, no me ha dado. ¿Cómo seguiste? Yo bastante bien, ya mi infección de garganta ya pasó. A ti te agarró duro también eso, como una gripe que te dio, ¿ah? Sí, era una infección de garganta, Mm, a mí me nada pasa fuera de también. lo normal, pero ahora todo se confunde. Sí, a mí me pasa también, a mí la garganta me juega malas pasadas. Continuamos con el tema. Guille, no sé si pudiste escanear el capítulo. Sí, lo estoy terminando precisamente en un momento te lo envío solo para que me confirmes si todo el capítulo está bien y luego ya lo subo al grupo de ellos. Perfecto, ellos deben leer ese capítulo está muy bueno. Tiene mucho que ver con todo lo que estamos explicando acá. Am, yo les envié al chat el libro de Aurora García. Es que tienen que saber una psicopatología bastante buena para poder meterse a entender la, psi- la- la psicoterapia infantil. Y ese libro Aurora está muy bueno. Aquí estamos. Am, ya vimos todo esto, los factores. A manera de repaso, factores en la psicoterapia infantil. Sobresalen su nivel de desarrollo cognitivo y dependencia de los padres. En segundo lugar, la comunicación no verbal es más importante que la verbal por su inmadurez lingüística. Sin embargo, podemos encontrar niños de 8 años que hablen poco. Su desarrollo expresivo y socioemocional es bajo, por ende no hablan mucho. Y te puedes encontrar niños de 5 años que parlotean. O sea, puedes encontrarte esto. Lamentablemente no debe ser así, pero hay familias donde la comunicación es tan pobre que los niños se comunican pobremente. Eh, Imagínate que te caiga un niño que se comunica pobremente. Tienes que intervenir forzosamente con la familia y tratar de hacer tal vez sesiones en grupo entre el niño y los papás y entrenarlos en una comunicación mejor, que hablen de temas, que se acerquen entre ellos. He conocido familias que están todos los días en la misma casa y el nivel de interacción es bajísimo y la comunicación es pobrecísima, ¿verdad? Eh, Puede requerirse que el terapeuta trate con su familia, ya que no es menor de edad y mucha de la psicopatología que esté presente estará relacionada con ellos. Aquí tenemos que tener en cuenta mucho la ética. Eh, el niño es posible que nos comunique cosas que de pronto no ha hablado con sus papás, ¿verdad? Uy, 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 uy. Vamos a presentar. Gracias por decirme. El niño es posible que quiera comunicarte algo que no ha hablado con sus papás, ¿verdad?
Ahora sí, ¿verdad? El niño es posible que te quiera decir algo que no ha hablado con sus papás y usted durante un tiempo va a guardarle esos secretos al niño, a menos que alguno de los secretos sea extraordinariamente importante para el tratamiento. ¿Qué pudiera ser esto? El niño te confiesa que el papá y la mamá a veces discuten y el papá le pega. Aquí de pronto, o sea, en mi caso particular, yo sí tengo que hablar esto con la mamá en primer lugar y ponérselo arriba de la mesa. Pero primero le voy a decir al niño, fíjate que aquello que me contaste el otro día, que papá le ha pegado a mamá, voy a tener que hablarlo con mamá. O sea, vamos a convencer al niño de que esto hay que hablarlo con mamá, porque es necesario. Es un factor que me está estresando al niño, está creando psicopatología, lo está poniendo ansioso, lo está poniendo angustiado, entonces no puedo tapar esto. O sea, no puedo hacer dos terapias a la misma vez, no puedo. El paciente es el niño, los clientes son los papás. Esto es complicado de entender. Vamos a explicar más adelante eso. Los clientes son los papás, el paciente es el niño. Y de hecho, los papás se convierten en algún momento en pacientes también. ¿Es necesario? Sí lo es. Mamá, tengo a la mamá conmigo, me quedé con ella sola, nunca delante del niño. Mamá, vamos a tratar de que mamá nos diga lo que pasa. Si mamá no lo quiere decir, entonces vamos a tener que ventilarlo o hacer una confrontación. Mamá, el niño me ha dicho que no se lleva muy bien con el papá en los últimos tiempos, que hay peleas, gritos, etcétera. Vamos a ver hasta dónde mamá tiene el valor para comunicar que papá le pega o le ha pegado. Si mamá no lo dice, entonces tú preguntas. Jamás decir, el niño me dijo que ha habido golpes, peleas con golpes en algún momento. Ya mamá viene dándose cuenta que el niño puede haber dicho algo. Pero propiciemos que mamá lo diga. Ya si mamá nos comparte y se abre con nosotros, es más fácil tratar esto, ¿verdad? Porque de pronto va a haber que traer a papá aquí también y hacer algunas intervenciones de pareja. O sea, la terapia con el niño va a requerir, es la palabra correcta, que en algún momento te salgas del marco de la terapia infantil y hagas como complemento intervenciones de pareja, intervenciones individuales con papá y mamá, ¿verdad? El psicólogo del niño no necesariamente se tiene que convertir en el psicólogo de mamá y de papá, aclaro. Pero en ocasiones va a requerir que hagamos intervenciones con ellos para mejorar la salud mental del niño, ¿verdad? Recuerden que todo lo que vamos a hacer aquí va a tener una connotación siempre o casi siempre sistémica. Lo que hago con el niño repercute en los papás, lo que hago con los papás repercute en el niño, y a eso le vamos a llamar pautas sistémicas. Les decía que van a tener una clase, o ya la tienen, terapia familiar sistémica con Carlito Salazar, y entonces ahí no me meto, porque ese ya es campo de él. ¿Esta clase la están llevando con Salazar ahorita o todavía no? Quiero saber eso. Hola, Todavía no. Él dijo que el todavía otro no. Ok, semestre. ok, gracias. Entonces yo le estoy adelantando un poquito. Ok, ahí van a escuchar hablar mucho más de todo esto, ¿sí? Para este autor, la psicoterapia infantil siempre va a tener un enfoque sistémico. Eso ya lo había dicho antes. Aquí viene esto. Ahora, elementos de cambio. Uno es resolver los problemas de conducta que ocasionaron que el pequeño fuese enviado a tratamiento. Pero como decía y he dicho hasta ahora, los problemas de conducta del niño tienen que ver
con 3 factores. 1, familia. 2, el colegio. 3, entorno social. Familia, colegio y entorno social. Definitivamente, el niño se puede trastornar por un mal funcionamiento en estos 3. Es posible que el problema del niño inicie en la familia con el problema, inadaptación familiar. Hay un término que se llama inadaptación neurótica que pertenece a psiquiatras cubanos. Yo lo sigo utilizando. Está en el G2. Es como un manual de trastornos para Cuba, ¿verdad? Este manual lo conoce muy poca gente acá. Creo que Rolando, el doctor Rolando Lemus, sí lo conoce. He oído muy pocos acá que lo conozcan. Lo conozco yo, lo conoce él. No sé quién más lo conozca. Hasta ahora solo con él hemos hablado de eso. Existe el término de inadaptación neurótica. ¿Por qué? Porque en el niño, recuerden, no se puede hablar de neurosis. Y aquí lo que defiendo el psicoanálisis, aquí no comparto con ellos eso de que la neurosis en el niño, no. La pregunta es, vamos a ver quién recuerda de ustedes por qué no se puede hablar de neurosis en el niño. ¿Quién recuerda eso de los que estuvieron conmigo en mi clase de psicopatología infantil? A ver, ¿alguien recuerda eso? A ver, Delia, Efraín, ¿nadie se acuerda de eso? Yo no estuve con usted. Silvia, dice Silvia. A ver, vamos con Silvia. No se puede hablar de neurosis porque la personalidad del niño aún está en formación. Muy bien, Silvia. Perfecto. Silvia se acordó así en automático. Definitivamente no se puede hablar tampoco de trastorno de personalidad en el niño. Recordar esto. Porque aún está en formación. Sin embargo, sí podemos hablar en el niño de inadaptación neurótica, ¿verdad? Y podemos hablar de trastorno disocial. Atención, porque cualquiera de estos 2 trastornos pueden aparecer en una sesión de psicoterapia para que uno los ayude. Una inadaptación neurótica puede manifestarse en un niño deprimido, en un niño angustiado, en un niño agresivo, ¿verdad? Aunque la agresividad más bien pertenece al trastorno disocial, ¿ok? Acuérdense que lo mismo te puede dar a consulta un niño que es víctima de bullying que un niño que hace bullying a otros niños en el colegio. Y te llega de pronto a la clínica el niño agresor. Y el niño agresor, recuerden que estamos en el campo de la terapia infantil, no es un niño malo, simplemente es un niño trastornado. A ver, lo voy a escribir aquí. El niño agresor no es malo, sino trastornado, ¿verdad? Y necesita ayuda, necesita que lo escuchen, necesita que alguien entienda que en la casa la está pasando de lo peor, que se lo está llevando la chingada en la casa, que papá y mamá tienen una relación que es un caos, que cuando él se mete a defender a mamá, papá le pega a él también. O sea, son casos típicos, ¿verdad?
El niño agresor generalmente habla, coopera, está pasando un momento estresante en su vida. Por eso les decía que tenemos que conocer la psicopatología del niño, ¿verdad? A profundidad, ¿sí? Tuma y Sobotka opinan que el cambio es resultado de factores generales, relación establecida y factores específicos, técnicas aplicadas. Estos autores, retomando a Rogers, dicen que el cambio se facilita cuando el terapeuta logra comunicar empatía, cordialidad y franqueza al niño. Virginia Axline, ella enfatiza el tema no directivo en psicoterapia, pero yo les decía el otro día que un solo sistema y solo el sistema de Virginia Axline es incompleto. Tenemos que tener en cuenta el enfoque psicodinámico, el enfoque de la terapia conductual, ¿verdad? El enfoque posiblemente gestáltico y el enfoque centrado en la persona. Pero no un solo enfoque. Recuerden esta axioma siempre. No usar un solo enfoque. Usted ábrase a varios enfoques, incluyendo el niño también, ¿verdad? El enfoque psicodinámico nos permite entender muchas cosas. Necesidades, conflictos, puede haber traumas en el niño también, ¿verdad? ¿Qué recordamos como trauma? ¿Quién recuerda este concepto de sistemas? ¿Qué era un trauma? A ver quién lo recuerda. No recordamos el tema de que era un trauma. Un trauma es el resultado de un evento catastrófico para el individuo trauma es el resultado de un evento catastrófico para el individuo que deja una huella que se repite en el tiempo y puede paralizar la vida del individuo. De hecho, ¿podemos hablar de trauma en el niño? Por supuesto. Claro. Claro. Ahora, ¿pueden haber también focos dinámicos en el niño? ¿Quién recuerda que era un foco dinámico? A ver. Ustedes acaban de recibir conmigo sistemas. Tienen que recordar esto, muchachos. No me digan que no lo recuerdan. Vamos. ¿A qué le llamábamos en la clase de sistemas conmigo foco dinámico? A ver, Emily. Era un evento que había sido de gran impacto para la persona, pero Muy bien. no a tal grado de volverse un trauma. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí salió Emily de su silencio. Ok, qué bien. Entonces, entre trauma y foco dinámico hay una diferencia bastante grande. O sea, un niño con un trauma no es un niño con un foco dinámico. ¿Qué sería un niño con un trauma? Bueno, un niño con un trauma es un niño que le pueden dar ataques de pánico, es un niño que puede empezar a temblar, es un niño que se orina sentado en la silla de su colegio. O sea, estos son signos que implican un trauma en ese niño y que por ende necesita una intervención de terapia. A ver, ¿cierto o falso? ¿Es más notable un trauma que un foco dinámico? Claro, claro, evidentemente. El trauma es imposible de ocultar en muchas ocasiones por el niño, ¿verdad?
¿Qué pudiera ser entonces algo más suave? ¿Qué pudiera ser entonces un foco dinámico del niño? A ver, vamos a preguntarle aquí a Efren. Efren, ¿por dónde anda? Que no lo veo hablar. Aquí estoy copiando lo que colocó en el chat. Ok, Efren anda por ahí, pero está en Dijo, hoy ha estado silencioso. ¿Qué pudiera ser un foco dinámico? Algo más suave que un trauma. A ver, ¿a ti qué te gusta el mundo de los niños? un ejemplo, ¿verdad? Sí, lo que te venga a la mente, dime cualquier cosa. ¿Qué pudiera ser algo que no sea tan grave como un trauma en el niño? Algo más suave, pero que a la misma vez afecta al niño. Podría ser, por ejemplo, que ese día olvidara una tarea, por ejemplo, en el colegio, y la maestra le dijera, por ejemplo, olvida la tarea y la maestra como le dice, ¿y por qué lo olvidó? Y le dice, usted es un olvidadizo. Ajá, y Entonces, le dieran la regañada o la puteada del siglo. exactamente. Ok, ok, me llega ese. ¿Tú eres maestro? ¿Tú eres maestro, Efraín? Me fue Efraín ahora desconectado. Vamos a ver qué dice Elisa. Elisa, adelante, Elisa. Hola, Inés. Elisa, Inés. Oh, ya sé quién eres. Sí, Hola. hola. Yo ¿Tú estaba pensando, no sé tú si, no tienes ninguna prima o hermana que se llama Laura? no, me han preguntado bastante por ella, pero no Es la que yo ubico. la conozco, ella fue mi alumna, era muy buena de la noche. La vi Yo creo hace que tal poco, el vez año es pasado. prima, Porque pero ese tu lejana. apellido no es muy usual. Es como que No, sí es Vázquez. rarito. Sí son primas, Marito. Sí, Yo va, las Son sí conozco a primas. va. las dos y sí son primas. Guille sí lo sabe porque Guille conoce a Laura, correcto. Ah, va. Es Sí, que, es que es que me lo he no. encontrado pocas veces y es evidentemente la misma gente. Pero bueno, dime Inés, dime. Tenía mi duda si esto lo del COVID y el tener que hacer las clases virtuales podría volverse un foco dinámico en los niños. Uf, buena pregunta esa. Esa es buena pregunta. Y aquí la respuesta correcta es depende de qué niño. Hay niños que son muy pilas, como se dice en Guate, para Ujú, esto de las computadoras y las clases y todo eso, ¿no? Pero hay otros que les cuesta un chorro, ¿verdad? ajá. Y hay niños que se aburren con facilidad, que no son muy intelectuales, que no tienen un universo virtual de antes, nunca estuvieron en una computadora, los papás no tenían, pero el niño que ha tenido computadora, que se ha sentado, que ha tenido videojuegos, para él esto de las clases virtuales puede ser un paseo. No sé si me entiendes. Ajá, y otra duda, ahorita viéndolo al revés, ahorita que por ejemplo muchos niños empezaron a estudiar con sus papás ahí y no se separaban de la mamá ni del papá, entonces ahora que ya tuvieran que regresar a clases presenciales, esa separación podría ser un foco dinámico también. Pudiera ser un poco dinámico porque han estado con papi y mami estos 2 años metidos en la casa y definitivamente ya hay niños regresando a la presencialidad, cosa que está en cuestionamiento todavía ahora, porque definitivamente hay COVID todavía y no sabemos el contagio todavía cómo anda y regresar los niños a la presencialidad. Y no quiero entrar en discusión con nadie, pero me parece que no ha sido una muy buena idea. Ha sido una idea fatal, para decirlo ya, porque si no lo digo, vaya. Pero vamos a ver qué pasa. Es que realmente 2 años metidos con papá y mamá en la casa. Óigame, Ajá. yo no sé, en lugar de los papás, hay papás que están desesperados, les cuento. Hay papás que tienen 2, 3 niños metidos en la casa todo el tiempo. Aquí lo veo en la colonia mía donde vivo. Se salen aquí al parqueo, se montan en patines, se andan en bicicleta, se ponen a jugar. Tú los sientes corriendo por los pasillos y tú dices, vaya, como chinga. El problema es que son niños que están encerrados. Entonces, ¿qué haces tú con niños encerrados? No los puedes mantener todo el tiempo en la casa. Entonces, esto que estás diciendo definitivamente esta situación de encierro, ¿verdad? Ujú. Es un tema que Ah, puede ok. crear psicopatología, sí. Es una situación que pudiera crear psicopatología para terapia, niños ansiosos, niños con angustia,
sobre todo niños ansiosos y estresados. Imagínate, las clases virtuales, encerrados en la casa, papá y mamá regañando todo el día. ¡A la madre, qué vida es esa! ¿Verdad? Ujú. Es lo que estás pensando un poco. ¿Tienes niños en tu casa? Mis hermanos, ¿Qué edad tienen? mi hermano tiene 16 y mi hermana tiene 13. Adolescentes. ¿Cómo te ha ido con esos adolescentes en casa? Pues mi hermano tranquilo, la verdad, fresh. Mi hermana sí le pegó. Es Sí inquieta. ¿Qué cosa? Es inquieta. No inquieta, pero sí como que andaba como molesta el que ya no podía como que ir al colegio y como ver a sus amigas como antes va. O sea, sí como que sí le Sí, molestó. ha interrumpido la sociabilidad de los adolescentes y de los niños. Esto es básico. Y esto Ujú. puede crear desestabilización en la personalidad, unas especies de pérdida, de sentimiento de pérdida de la relación con los amigos. Y Ajá. recordemos que en estas edades la relación con los coetáneos es básica. O sea, el yo se construye en la relación con el otro, con los papás y con el entorno. Si falta el otro, el niño se puede venir al suelo. O sea, se puede deprimir perfectamente. ¿Sí? Ujú. Y podemos tener niños en terapia por esto, ¿verdad? Sí, eso sí. Bueno, Habría gracias. que sugerirles a papá y mamá que hagan actividades con los niños de sacarlos. Por ejemplo, creo que al zoológico se puede ir. Creo que ya se puede ir. Hay parques donde ya se puede llevar los niños. Si los papás no quieren niños ansiosos en la casa y haciendo líos, van a tener que llevar a los niños forzosamente a algún parque cerca, si no tienen carro, ir, no sé, a pie, yo qué sé. Pero aquí sí veo papás con los niños allá abajo del parque de mi colonia. ¿Qué estaría haciendo yo con niños en la casa si fuera papá? Ya yo estaría con ellos allá metido en el parque, haciendo con ellos cualquier cosa aunque tuviéramos mascarilla, ¿me entiendes? Porque definitivamente Sí, el niño sí. necesita moverse, recuerden eso. El niño necesita moverse, necesita jugar, ¿verdad? Y ya les digo, yo los veo aquí en la colonia desesperados, desesperados. Y a veces venimos, estamos entrando y están los niños en el parqueo y hay que esperar que se quiten. Y hay que tenerle paciencia al niño en esta época. Hay que tener paciencia porque su entorno se cambió totalmente, se convirtió en un entorno virtual y encierro. ¿Y qué factores estresantes más quieres después de esto, verdad? O sea, ese es un análisis pertinente aquí, ¿sí o no? Sí, la verdad es que sí. Y nada, no tengo niños ahora alrededor mío, pero me recuerdo hace muchos años cuando era papá y tenía nenas en casa. Las dos nenas eran reinquietas, vivían corriendo, vivían que si no bajabas a Lisandra y a Sheila a montar la bicicleta, se ponían en el pasillo a montar bicicleta. O sea, era un lío. Y yo, papá, era el encargado de esto, ¿verdad? Y me acuerdo de todo eso. Y mi tarea la saqué, pero era a veces, es una tarea a veces que no todos los días estás del mismo ánimo. Querían ir a montar bicicleta al parque y yo estaba haciendo trabajos y tenía que soltar lo que estaba haciendo, estar por lo menos 2 horas con ellas en el parque, ¿verdad? Había una sola bicicleta, o sea que una montaba un rato, la otra montaba otro. O sea, el que fue papá y pasó por esto sabe de lo que te estoy hablando, ¿me entiendes? Y eso lo sé no por psicólogo, sino por papá. Y definitivamente esos papás que tienen niños en la casa y se están quejando de ellos es que están insoportables, claro. Tienes que dejarlos que salgan. Hacerles conciencia de la mascarilla. ¿Cómo le haces conciencia de la mascarilla a un niño de 5 años? Yo los veo por ahí que andan con la mascarilla en la mano, se les cayó la nariz afuera, o sea, no está fácil la historia. Una colega y amiga me decía, ¿qué hago con el nene para que entienda lo de la mascarilla? ¿Qué edad tiene el nene? 5 años. Yo se lo explico y me hace así con la cabeza, sí mami, sí mami, sí mami. Y después se quita la mascarilla, o sea, es un lío, ¿verdad? Es complicado esto que nos ha tocado. No había un manual para terapia de niños en época de COVID. O sea, si lo están escribiendo, puedo colaborar ahí con un pequeño capítulo en algún momento, pero no está fácil. O sea,
trabajar niños en esta época no está fácil. Y recuerden que esta cantidad de niños encerrados en casas, ¿verdad? Hace que los papás también generen malestar. El papá ya no sabe y la mamá qué van a hacer con el niño en la casa. Les grita, les pega, lo regaña, les grita, les pega, lo regaña, les grita, les pega, lo regaña, y en un momento el papá y mamá se trastornaron por la situación, ¿verdad? Oh, ya. Sí, el aprendizaje vicariante, querida, dice aquí Laura. Con los niños pequeños funciona bastante el aprendizaje vicario. Claro que el aprendizaje vicario funciona, pero así todo te digo que hay niños que se quitan la mascarilla con todo el mundo con mascarilla puesta. Mira, papi y Marito, mamá tienen mascarilla puesta. Oye, se la quitan. Dime, Gui, dime. creo que nos vamos a receso. Dos, chicos, bueno, Marito, te envié el capítulo a tu WhatsApp para que lo puedas Bueno, revisar y me dices si gracias. está bien. Y chicos, vamos a probar hoy intentar, porque es mi primera vez haciéndolo, entonces si hay errores no hay problema, vamos cómo lo solucionamos. Vamos a intentar hoy marcar asistencia de la plataforma. La asistencia está habilitada ahorita de 10 minutos, de 10:10 a 10:20. Entonces, por si pueden marcar asistencia en la plataforma y si tienen algún error, me avisan, por favor y gracias. Entonces, si Vale, quieres, nos vamos a receso, Marito, en lo que vamos ellos a marcan receso. Vale, asistencia. vamos a receso para que ya llevamos bastante tiempo aquí en pantalla y ya hemos aprendido que tanto rato aquí en pantalla no funciona. Nos vamos, regresamos en 15.
Bueno, aquí estamos. Sí, definitivamente, todo lo que estamos diciendo va a estar imbricado o implicado en la atención al niño, ¿verdad? Todo esto que estamos diciendo. Estos autores hablan de estos factores generales y factores específicos. Vamos a continuar con esto. La comunicación terapéutica. Tenemos que estar pendientes porque el niño se comunica diferente que el adulto y diferente que el adolescente. Tenemos que estar pendientes de exclamaciones como ajá, que faciliten la discusión de un tema en particular. Por ejemplo, que nosotros lo apoyemos. La exclamación esta es de nosotros. Confrontaciones al niño que ayudan a que el pequeño enfoque algún aspecto relacionado con la terapia. Ejemplo, señalarle al paciente que pudo haber sido también responsable de cierta dificultad que tuvo con otro chico. Ocurre mucho en la infancia que el niño es culpado de cosas y no las asume. Y a veces tiene la responsabilidad y a veces no la tiene. Discusiones entre padres y el niño. Evitar parcializarnos, ¿verdad? Si el niño no tuviera razón, tratar de explicarle, ¿verdad? Si los papás están haciendo algo indebido, hablar con los papás, ¿verdad? Aquí esto, amén, de ninguna terapia, es de tener pendiente, comprender el proceso. ¿Qué está pasando con el niño? ¿Verdad? Tiene papás que no lo atienden. Los papás a veces entienden que darle de comer al niño, vestirlo y sacarlo a pasear, eso es criar al niño. Bueno, eso es parte de criar al niño, pero también es parte de la vida afectiva y psicológica del niño. También es parte de la vida afectiva y psicológica del niño. ¿Verdad? O sea, cómo el niño está viendo la vida afectiva de sus papás. La vida afectiva de los papás del niño, atiéndame acá, y ya lo voy a explicar más cuando veamos el tema de psicoanálisis, es paralelamente a la formación de relaciones objetales y apego seguro en el niño, ¿verdad? A ver, lean esto. La vida afectiva del niño, paralela a la formación de relaciones objetales y apego seguro en el niño. Sí, dije apego seguro según Bowlby. Según Bowlby. Bowlby descubrió hace muchos años que el apego era necesario para la buena salud mental del infante, del adolescente y del individuo sano. O sea, el apego primario ese sano. Las personas que se relacionan con el niño, las personas que le dan cariño, amor, apoyo al niño, lo cargan, lo abrazan, lo besan, eso es apego sano. Por ende, apego seguro, ¿verdad? Nos hemos hecho referencia muchas veces a que el apego es un trastorno. Cuando una persona no quiere romper un vínculo con la otra, pero existe el apego sano, ¿ok? ¿Y cómo se crea apego sano con los hijos? Apoyándolos, atendiéndolos, ocupándonos de ellos, ¿verdad? Prestando atención al niño varón. Si en el colegio tuvo un problema, le dieron un trompón y él no sabe qué hacer, empoderarlo, apoyarlo, ¿verdad? Trabajar ese miedo que siente. Con las chicas igual, ¿verdad? Eso es parte del trabajo de papás, que los papás muchas veces, estimados, no saben hacer o no hacen porque nunca lo hicieron con ellos. Recuérdense que está lo que se llama la transmisión intergeneracional. Uno recibe
de niño todo lo que te transmiten. Así es. Lo pasas por tu filtro y a menudo te quedas con lo mejor y eliminas aquello negativo, pero lamentablemente no siempre ocurre que en ese proceso de filtraje de la personalidad, donde interviene tu neurociencia afectiva y cognitiva de tu cerebro, tú te quedas con todo lo bueno, a veces te quedas con lo negativo también, ¿verdad? Entonces, un poco eso, ¿verdad? Clarificaciones para que el niño comprenda el significado de determinadas conductas. El niño no entiende muchas veces o casi nunca qué hace en terapia. Es obligación del terapeuta explicar. Para eso uso la siguiente pregunta. ¿Qué crees que haces acá? O bien, ¿por qué crees que te han traído tus papás? Estas preguntas son obligatorias. Necesitamos saber cuánto sabe el niño de por qué está aquí. No sé, creo que le pegué a otro niño del colegio y los papás traen el niño porque se orina en la cama. Güey, ¿qué es esto? Es trabajo también del terapeuta infantil construir ese rompecabezas pequeño que trae el niño. El niño no está consciente de que está aquí porque se orina en la cama. En teoría, sus papás no le dijeron que le iban a decir al psicólogo. Y puede estar abriéndose aquí una especie de rompimiento de confidencialidad entre papás y niños. Hay que tener cuidado con esto. ¿Tú sabes por qué estás aquí? No. ¿Por qué crees que pudiera ser? Todo en tu vida va bien. Tratemos de que el niño lo diga. Bueno, a veces me he orinado en la cama. Ah, ok. Definitivamente. Bueno, orinarse en la cama no es bueno ni malo, ¿sí? Lo que pasa es que si te orinas en la cama, papá y mamá van a pelear. Porque de pronto ya no eres niño chiquito. Ya tienes 8 años o 10. Si orinarse en la cama ya tenías que haberlo dejado atrás hace rato. ¿Por qué creerías tú que te pasa esto? ¿Te está pasando algo en este momento en el colegio? ¿Alguien te amenaza? ¿Alguien te pega? ¿La maestra? ¿Cómo se porta contigo? Empezar a explorar de este saber por dónde viene el síntoma y qué creó el síntoma. Por eso digo, la psicopatología es muy importante a la hora de entender al niño, ver por dónde podemos intervenir con él. ¿Vale? Interpretar enunciados del niño en su juego o verbalizaciones. Me gusta mucho que el niño dibuje. Utilizo mucho el dibujo libre. El dibujo, recuerden que es una técnica proyectiva que moviliza el inconsciente. Técnica que moviliza el niño moviliza afectos, moviliza temas. De pronto, el test de la familia también es muy interesante. La versión de Corman me gusta mucho. Esta combinación del dibujo libre con la técnica de la familia es suficiente para obtener información gráfica de afectos. Si tenemos colores, pedirles que haga ambos dibujos en blanco y negro y ambos dibujos a color. Ambos en blanco y negro y ambos en color. Nos va a dar mucha información del niño. Recuerden ustedes que colores como rojo, amarillo, ¿verdad? Naranja son colores fuertes que nos hablan de las expresiones fuertes de ira que puede tener el niño. Y los colores azul, verde, morado son colores que dicen que el niño tiene equilibrio, ¿verdad?
Imagínense que un niño te pinte todo el dibujo de amarillo y rojo. Ese es un niño que está en crisis, ¿verdad? Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de entrevistar, diagnosticar un niño, ¿verdad? Resumen, con las técnicas mencionadas aquí en el marco de una buena relación terapéutica, el terapeuta ayuda al niño a percibir mejor sus sentimientos, así como las causas de sus problemas de conducta. Esta mayor comprensión es básica para que resuelva conflictos graves y descubra formas alternativas y más adaptativas de comportarse y relacionarse. Proceso de intervención, canalización, psicoterapia. Vamos con esto. Vamos a poner en grande aquí. Vamos a ampliar la presentación porque tengo la mala costumbre de cargar a veces las presentaciones. Ok, aquí estamos. 1. El niño casi nunca solicita el tratamiento, casi siempre es el adulto. Yo diría que en un 97% de las veces los papás, la abuelita son los que llevan al niño a algún tipo de terapia. Un pequeño por ciento el niño se queja de algo. Un pequeño por ciento el niño puede decirle a los papás, estoy triste, no sé qué me pasa, o la niña le puede decir a los papás, estoy triste. Esto puede ocurrir, pero es raro. Generalmente son los papás los que hacen esto. En segundo lugar, es enviado por padres, maestros, pediatras, adultos en general. Sí, a veces no siempre los papás son los que llevan el niño, sino que puede haber maestros y médicos que sugieren que el niño debe ir a recibir terapia. En tercer lugar, esta tarea también la realizan cortes que inician a menores de edad, así como dependencias de servicios a jóvenes y la familia. Yo tuve un caso hace poco donde un papá le quitó la custodia a la madre de un adolescente de 15 años. Yo estuve viendo a esta chica porque el juez la mandó a terapia. Papá se la quitó a la madre porque la madre se había vuelto muy violenta. La madre tiene un trastorno bipolar, le pegaba a las hijas, trajo otro hombre a vivir con ella, otro marido, sin estar casado, y esto no fue bien visto por la chica esta grande, de la de 15 años, y se armó un gran lío. La niña se escapó de la casa, la chica se escapó de la casa, papá terminó quitándole la custodia. Me cuesta mucho trabajo. A ver, ¿cómo les digo esto? Yo estaba viendo a la adolescente a petición del juez, el papá me buscó, alguien me recomendó, no sé qué, llegó con ella. Yo le decía al padre, ¿qué necesitas de mi persona? Fíjate que el juez quiere saber cómo está mi hija. Ok, ¿qué más necesitas? Mi hija quiere vivir conmigo, pero yo no he vivido con ella en los últimos años. No sé cómo va a resultar esto. Es posible que me ayudes con ella también, porque va a vivir conmigo. Ok. Esta niña primero había tenido problemas con la madre, después papá tenía una novia, ella no aceptó la novia de papá, le dijo a papá que tenía que dejar la novia, o sea, estaba totalmente desubicada. Parte de la terapia con ella fue un poco explicar, entender lo que había pasado con la madre, explicarle que su mamá tenía un trastorno, que necesitaba ayuda, pero que al final era su mamá, ¿verdad? Que trataríamos de conservar la relación con su mamá, pero que su papá tenía razón cuando ya le quitó la custodia a mamá. Yo propuse en mi informe, recomendé, porque este informe era medio clínico forense, era informe forense con repercusión clínica, con impacto clínico.
o sea, explicaba todo lo que había pasado con esta adolescente, ¿verdad? Pero también yo recomendaba que hubieran sesiones que podían ser cubiertas por una institución que es creo que es del MP, que tiene que ver con custodia de menores, porque yo no quería que la niña perdiera la relación con su mamá totalmente, pero que su mamá debería ser enviada ayuda para que mejorara y siguiera relacionándose con ella. Si era posible, si era posible. A veces es posible, a veces no lo es. Hasta donde recuerdo, la terapia sirvió un poco para ayudar a esta chica, a su papá, a ella con la novia de su papá, ¿verdad? Y el psicólogo aquí es un mediador, es un terapeuta y simultáneamente actúa como psicólogo forense. Escuchen esto, eres un mediador, eres un terapeuta y actúas también como psicólogo forense porque le das un informe a la corte del estado de salud de esta niña para actuar la corte a favor de la custodia del papá. O sea, estas situaciones son complicadas, ya las he hecho aquí varias veces en Guatemala. Hay papás que definitivamente no son responsables de tener una hija en custodia con ellos y lamentablemente pierden la custodia por un buen tiempo, a veces por todo el resto de la vida adolescente de la persona, ¿verdad? Entonces también les quería comentar eso, que la psicoterapia infantil a veces se roza con campo forense, lamentablemente, y no es solo en Guatemala, en México, en Colombia, en España, en países desarrollados, a veces los papás pierden la custodia de los hijos. Hay una película muy interesante de Kevin Costner hace poco, donde él tiene una nieta, les voy a buscar el nombre de la peli, está en Netflix. La nieta, es un hombre blanco, caucásico. Kevin Costner es un actor americano famoso, está grande, pero él es el abuelo de esta niña mestiza, de su hija y de un papá negro. Imagínense ustedes, esto trae conflictos de raza, su hija muere, ¿verdad? El padre de la niña es un adicto a drogas, la abuela de raza afroamericana de la niña reclama la custodia, el abuelo no se la quiere dar, se forma un gran lío en la película, van a la corte, es una película muy interesante, de verdad. Al final, la niña se queda con él, porque él también bebe, él bebe, tiene problemas con el alcohol, y de pronto estuvieron al borde de quitar la custodia de la niña, pero no se la quitan porque es un buen abuelo, es un buen tipo, es un buen papá, se preocupa por la niña lo adora. Es una película muy interesante para ver aquí cómo funciona familia, niños, ante una situación emergente, ¿verdad? No hay muchas películas de terapia con niños, fíjense. Hay muy pocas. Hay una de Richard Dreyfuss, voy a ver si la encuentro, de hace mucho tiempo, ¿verdad? De cómo funciona la terapia con niños. No me acuerdo cómo se llama esa película, la usábamos hace años. Bueno, nada. En cuarto lugar, el envío del niño a tratamiento en general se trata de que un adulto percibe que la conducta del niño es anormal. Ejemplo, se defeca en el suelo con 8 años, se come sus heces con 5 años, se orina en la cama con 10 años. Definitivamente, ¿verdad? Hace años, les voy a contar esto. Hace años yo estudiaba psicología, estaba como en cuarto año de la carrera, y a veces buscábamos, también tenía mi trabajo, pero a veces hacíamos trabajos extras y ganábamos algo más de dinero, igual que todo el mundo en todos los países, ¿verdad? Y me tocó hacer censo de población y vivienda. Estaba haciendo el censo de población y vivienda en La Habana en los años 80 y tantos. Me tocó visitar una familia de raza negra que vivía en un gran cuartón que apenas no tenía subdivisiones entre sala y bueno, nada, no había un espacio. Estaba la cocina en una esquina de aquel gran cuartón, como de unos 50, 60 metros. La gente dormía en un lado
Gracias, Roxana. Gracias. Lo mejor para ella. De Kevin Costner. Genial la peli. Esta película está genial. Está genial la peli esa. Me encanta. Me encanta. La he visto como 2 veces. Me encanta. Y yo visitaba a la familia para ver las condiciones de la casa, llenar una planilla, pero el papá me dice en un momento determinado, fíjese, ¿cómo le llamo? Licenciado, todavía no soy licenciado, le dije. Bueno, ¿cómo se llama usted? Mario. Llámeme Mario, no hay problema. Fíjese que tengo un problema y se lo quería contar. Usted que está estudiando psicología. Ok. Fíjese que los nenes, aquí tenemos muy poco espacio, como usted se da cuenta, dormimos todos juntos en prácticamente este espacio. Las camas están todas pegadas y a veces yo tengo sexo con mi esposa, ¿me entiendes? La gente a veces no es tan explícita y tú tienes que ir entendiendo lo que te cuentan porque te lo cuentan así como que en forma de mensajes interrumpidos, ¿no? Y fíjense que tengo problemas con los 2 más grandes porque a veces cuando tenemos sexo con mi esposa, él se despierta. Dios mío santo. ¿Y qué pasa con él? Está agresivo y un día lo descubrí tocando a su hermana. Ok, ¿qué puedo hacer? Me dice el papá, yo sé que esto no está bien, pero ¿qué puedo hacer? Me decía. Ah, la madre. Bueno, fíjate papá que yo te puedo indicar que lleves a tu hijo a la clínica de la universidad. Allí vemos gente en terapia, vemos niños en terapia, le di la dirección, pero le dejaba el cuento porque aquel hombre con una cara de no sé qué voy a hacer, sé que está mal, me dijo el niño se despierta y a veces se orina en la cama, a veces está agresivo conmigo, en ocasiones un día lo agarré tocando a una de las hermanas, entonces imagínense, el hacinamiento, decía Julia Guerra, ya desde hace muchos años, a Julia Guerra, el gran psiquiatra francés, lo vimos en la pasada clase de psicopatología infantil, tiene un capítulo de la familia del niño genial y habla de que el hacinamiento en la familia crea psicopatología. Definitivamente, esto es uno de los casos que ejemplifica esto de a tú por tú, ¿verdad? Y les quería contar esto. En quinto lugar, los padres pueden entender que ciertas conductas son patológicas. Ejemplo, una niña enamorada de un profesor con 7 años. El amor entre adultos y niños no es nada nuevo. El cine lo ha encumbrado. Hay películas italianas, francesas. Hay una película italiana muy famosa que se llama El profesor de música. Es una película vieja, pero muy interesante. El profesor enamorado con la niña que toca el violín, creo. Y el profesor toca el piano. De pronto parece una cosa literaria, pero lo cierto es que en la vida real, niñas enamoradas del profesor, adolescentes y niños enamorados de las profesoras. Esto pasa en cualquier cultura, América Latina, el mundo entero pasa esto. ¿Tenemos que alarmarnos? No, porque no todo el mundo es pedófilo y definitivamente tenemos que intervenir con el niño en este caso, ¿verdad? ¿Tenemos un motivo? ¿Amerita llevar al niño a terapia por esto? Posiblemente sí. Si la cosa es muy intensa y si los papás no son capaces de dar una explicación al niño. O sea, los papás deberían ser capaces de poder explicar al niño lo que está pasándole. Deberían, pero a veces no lo son. Y te encuentras situaciones que en una ocasión me trae un papá, una niña, como de 12 años. Bella la niña, bella la niña. Y la niña me habla del profesor y del profesor y del profesor y del profesor. Jamás me dice que está enamorada del profesor, pero me di cuenta rápido. ¿Y qué es que yo estoy esperando? Yo le hice una carta y yo le he hablado de lo que siento por él. Madre de Dios, ¿qué es esto? Ok, vamos a explicarle un poco a la nena lo que está pasándole y que esto no va a ser posible, ¿verdad? La niña lloró conmigo en esa sesión.
creo que me entendió. Me hizo una pregunta muy simpática. Me dijo, yo no sé si usted sabe lo que es el amor, me dijo. Uy, qué simpática. Sí, mi vida, yo también sé lo que es el amor. ¿Y usted ha sufrido por amor? Claro que he sufrido por amor. Casi todos los seres humanos hemos sufrido alguna vez por amor, de una manera consciente o inconsciente, le dije, ¿no? Y lo que te pasa es que estás enamorada de alguien, tienes un amor imposible. Esto es un hombre, él nunca te va a hacer caso porque es un hombre, ¿verdad? Entonces, comprendo que te atraiga, comprendo que te guste porque ya tú vas camino de la adolescencia, pero jamás va a ser una pareja tuya, ¿verdad? Entonces yo explicándole a esta niña toda esta historia, en eso se me fueron como 5 o 7 sesiones. En este caso se trataba de explicar para que la niña comprendiera, porque la niña estaba ya que no comía, no quería ir a la escuela. O sea, era un caso que ameritaba terapia, ¿verdad? Entonces, es interesante la terapia infantil, porque los papás aterrados, o sea, los papás de pronto, una cosa tan elemental que ellos pudieran haber hecho, se pueden aterrar, ¿verdad? Incluso en familias religiosas pueden pensar que a la niña le cayó un demonio, ¿verdad? Y que hay que llevarla hasta con el cura de la iglesia. O sea, y no, simplemente era un caso de intervención, de explicación. Estás entrando a la adolescencia, es normal que te atraigan hombres de esa manera, ¿verdad? Y definitivamente lo que te está pasando no es que estás enferma ni nada de eso, pero tienes que entender que esto es un hombre y tú eres una niña. Tienes 12 años. Estás entre la adolescencia ya entrando, ¿verdad? Y vas a tener un tiempo más adolescente. Psicólogos, los terapeutas a veces somos mediadores entre la niñez y la adolescencia. Explicar a los niños que están en la adolescencia. Les voy a contar algo muy simpático. Una vez un papá me trajo un niño. Tenía el niño 10 años. Y primero paso el niño con el papá. Y como que yo veía que nadie se atrevía a decirme qué pasaba. Papá, bueno, primero pidamos al niño que salga, espera afuera y usted se sienta conmigo y me dice, es que se le para el pene. ¿What? Me quedé así, ¿eh? Sí, el otro día llegó a la sala y tenía una erección. Y estaba su hermana. Y lo vimos, su hermana y yo. ¿Qué edad tiene el niño? 9 años. Y yo siento que esto es una hipersexualidad. Vamos primero a calmar a este papá porque ya casi lo lleva a la iglesia, que el cura le haga una oración, ¿no? Papá, hay niños que desarrollan más rápido que otros. El desarrollo tiene que ver con las hormonas sexuales masculinas que de pronto descienden y pueden crear esos reflejos de excitación. Este no es un niño perverso, este no es un niño morboso ni nada de eso. Esto puede ser simplemente un reflejo del desarrollo sexual que ya le viene arriba, ¿verdad? Entonces, este papá en otra ocasión también tuve que atenderlo porque vino muy alarmado con la madre de que el niño estaba mojando las sábanas y no era que se orinaba en la cama, era que manchaba las sábanas con semen. Y este niño tenía apenas, a ver, 10 años. Era chiquito. Y tú lo veías de pronto y tú decías, ala, no es posible. Bueno, yo consulté con mis profesores de psiquiatría y todo y me dijeron, mira, aquí no está ocurriendo nada extraordinario ni horrible. Simplemente este es un niño que tiene algo acelerado su desarrollo. Porque mojar sábanas ya empieza a ocurrir en plena adolescencia, él tiene 10 años. Bueno, sirvió bastante explicar a los papás, logré calmarlos, ¿verdad? Logré explicar al niño, porque alrededor de él se había tejido todo un rollo, ya lo regañaron, ya lo miraban hasta con cara mala papá y mamá, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver siempre qué cosa es un problema de intervención clínica, porque a veces una intervención clínica y terapéutica puede ser explicar a los papás qué pasa con el niño porque ellos no lo entienden, ¿vale? Así es, Delia, así es. Como este caso que acabo de narrar, ¿verdad?
Ajuriaguerra también narra una historia por ahí de que él tuvo que tratar y lidiar, sí, con una mamá porque agarró a su hijo masturbándose. Y la mamá aterrada, la mamá, imagínense ustedes, religiosa. Y la mamá cuando vio al niño de 11 años masturbándose en el baño, casi le dio un ataque. Es que mi hijo está enfermo, decía Ajuriaguerra. Señora, no está pasando nada extraordinario, hay un desarrollo sexual y su hijo siente esas cosquillas de las hormonas y lo que está haciendo es más por reflejo que por deseo sexual. Imagínense ustedes este cuento de Ajuriaguerra de los años 60. Ya llevaban al niño con el cura de la iglesia para que le sacaran el demonio, ¿verdad? Dice Delia, hay consultas en las que el tema está más relacionado con el tabú de la sociedad más que un trastorno. Evidentemente. Creo que los papás deben tal vez no sofocar a los hijos, pero sí estar pendientes, ¿verdad? Cuando los niños o adolescentes buscan explicaciones, tienen que tener explicaciones, te van a pedir explicaciones del sexo. Recuérdense que ya se relacionan con chicas y con chicos y puede empezar la curiosidad sexual y es mejor explicar y precaver para evitar embarazos prematuros o no deseados, ¿verdad? Todo esto va en ese camino. ¿Alguna pregunta, comentario? Todas estas cosas hay que tenerlas presentes, ¿verdad? Preguntas, comentarios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Lean el capítulo, háganme el ensayo y me traen más preguntas. Y seguimos explicando, compartiendo, comentando. ¿Vale? Gracias, Lick. Feliz día. Buen día, se me Feliz cuidan. día. Chao. Gracias, doctor. Buen día. Buen día, doctor.